Bienvenidos otro día más a Encontrálogos. En este episodio 4 charlaremos sobre las redes sociales con Pilar Vila. Ahora conoceréis un poco más sobre quién es. Y se titula El problema de las redes sociales. Así que allí vamos. Bienvenida, Pilar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Para quien no la conozcáis, Pilar Vila estudió en la misma facultad que estoy estudiando. Es un honor para mí. Y nada, os voy a comentar un poco por encima. Es jefa y cofundadora de Forensic and Security, una empresa de ciberseguridad. Es jefa y cofundadora también de Developers Forensics Tools, que es de desarrollo de hardware y software para ciberseguridad. Pertenece a la Asociación Nacional de Ciberseguridad y Pericia Tecnológica. Es docente en másteres de ciberseguridad. Es autora de libros y fue una de las elegidas por Eleven Paths en Telefónica como experta para difundir seguridad en Internet. ¡Wow! Gracias por estar aquí otra vez. Si quieres te comento un poco cómo va a ir el episodio y le comento todo a los que nos están escuchando y ya empezamos. Vale, perfecto. El título de hoy es El problema de las redes sociales y se parece un poco a un documental de Netflix que sacó hace relativamente poco, que es El dilema de las redes sociales. Entonces te voy a ir soltando unas cuantas frases. No serán muchos spoilers, pero bueno, te soltaré unas cuantas frases y a raíz de ellas vemos los temas de los que hablan, te hago unas preguntas, comentamos lo que tú veas, básicamente. Vale, ¿Vale? perfecto. Vale. Pues vamos allá. Esto se lo preguntan al expresidente, bueno, no se lo preguntan, lo dice directamente el expresidente de Pinterest. Dice, es fácil hoy en día perder de vista que estas herramientas han creado varias cosas maravillosas en el mundo. Han reunido familiares lejanos, han encontrado donantes de órganos. Había cambios significativos en todo el mundo gracias a estas plataformas. Pero creo que fuimos ingenuos sobre la otra cara de la moneda. A este y a otros más que cuando le preguntaban sobre el tema de la industria de las redes sociales, si había algún problema o cuál es el problema, en general hubo silencio, algunos incluso se reían y tal, y solo uno, que creo que es un poco el prota, dijo, es difícil decir un problema concreto. Entonces, Pilar, si tenemos a estos titanes como Google, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, todas estas plataformas, y algo va mal, ¿qué es exactamente lo que va mal? ¿Cuál es el problema con las redes sociales? Y bueno, Yo ¿qué creo, parte de culpa, si es que la tenemos los usuarios? ¿Y qué parte de culpa tienen las empresas? a ver, creo que las responsabilidades son compartidas en todos los sentidos. Por una parte, nuestra psicología como humanos, ¿no? O sea, todo esto es muy nuevo para nosotros y para nuestro cerebro y creo que emocionalmente aún nos estamos adaptando a todo esto. Y Ujú. directamente siempre pecamos de inocentes. Yo creo que toda la tecnología y las redes sociales son buenas o neutras. Todo está en cómo Claro. las utilicemos, ¿no? Han traído cosas muy buenas y también traen cosas negativas, evidentemente, pero como todo, no hay una escala de blancos y negros, siempre es una escala de grises, ¿no? Ujú. Y nosotros tenemos una responsabilidad fundamental como usuarios, igual que las empresas que están detrás de todas estas plataformas tienen su responsabilidad. Claro. Pero lo que no podemos hacer los usuarios es depositar toda nuestra confianza en esas plataformas. Creo que en ese sentido, como es algo tan nuevo para nosotros, porque al final esto no lleva tantos años, nos estamos adaptando y somos en algunos casos muy confiados y muy influenciables. Ujú. Entonces creo que si se conociese un poco más también qué efecto psicológico está generando esto en nosotros, tendríamos más herramientas a lo mejor para protegernos y decir, ah, mira, me está pasando esto. No, es cada cambio supone una revolución Mm. y toda revolución tecnológica también implica una revolución mental y emocional en nosotros como personas, incluso la adaptación que como profesionales a lo mejor tenemos que tener en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Que Mm. habrá personas que se tienen que adaptar y estudiar más para adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, ¿no? Todo es una adaptación y desde la mental a la emocional. Y yo creo que sí, estamos muy influenciados porque estamos muy expuestos, pero nosotros mismos nos hemos expuesto
Ahora tal vez ya Mm, sea el momento de buscar el equilibrio, ¿no? Creo que nos hemos ido a un extremo en redes sociales, pues soy de Facebook, de Twitter, tengo ya, ya. Instagram, ¿no? Eso es un poco. Y ahora ya es, bueno, a ver, vamos a parar aquí y vamos a ver, decían en el documental, quita las notificaciones, ¿no? Mm, Deshabilita las notificaciones de todas tus aplicaciones para que no estés ahí enganchada al móvil. Bueno, pues al final es verdad que las empresas utilizan sus herramientas porque al final quieren monetizar, al final una empresa quiere ganar dinero mm, y busca la forma de monetizar como sea. ¿Y cómo monetiza? A través de nosotros usuarios, vendiéndonos cosas. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de todo eso. Bueno, igual que eso hablamos de fake news o de otro tipo de movimientos, ¿no? mm, Movimientos políticos, etcétera. Eso siempre ha estado ahí, o sea, realmente siempre ha habido gente que en una manifestación política ha intentado promover que haya más violencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que una red social es una herramienta tan potente que puede mm, llegar a muchísima más gente que por eso el riesgo es mayor. Lo único que claro. estamos viendo es que lo que hay en la vida real, pues simplemente a nivel de redes sociales nos expone más y es como todo mucho más, no sé cómo decirlo, más crítico, ¿no? O más exagerado, por decirlo de Sí, alguna es manera. como que se potencia a lo mejor lo que ya estaba pasando, porque al final los Exacto, periódicos, sean de un lado, sean del otro, siempre te comen la cabeza con estas ideas o siempre ahí te comen la está, cabeza con exactamente, estas ideas, pero exactamente. todo esto se potencia y el tema de Sí, solo te voy a mostrar las cosas personalizadas para ti, todas estas movidas claro. que funcionan por detrás y que realmente no sabemos como usuarios, la Sí. mayoría yo creo que no saben o no sabemos cómo funciona esta industria. Sí, Y la palabra potenciar, la que has usado, es tal cual. Es mm, eso. Se potencia mucho más todo, lo positivo y lo negativo. claro, sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque sería hipócrita no decir o sea, asumir que las redes sociales son solo malas, usando las redes sociales para promocionar Eh, este podcast, por ejemplo, claro. sino más bien es el uso que cada uno le puede dar, cada uno, cada empresa o cada responsable, digamos, le puede dar a la herramienta, porque al final deberían, no sé si lo son, porque no sé cuál es la definición de herramienta como tal cual, pero siendo una herramienta como deberían ser, yo Ujú. creo que dependería tanto del uso nuestro como de los que la industria haga. Pero claro, Exacto. no sé si llamarlo herramienta, porque, por ejemplo, no estaba preparado, pero lo vi por aquí. Esto no está haciendo nada para atraerme, digamos. Yo cuando Ya. necesito usarlo, voy, lo cojo, aprieto el tornillo que necesite, lo vuelvo a dejar y ya está. Pero digamos que las redes sociales, el tema, el diseño, cómo está todo enfocado, cómo saben de nuestra psicología para notificación, estar enganchado hasta la pantalla, no sé, un montón de cosas que funcionan ahí que ni nos damos cuenta muchas veces. Decía Sí, efectivamente. uno de, creo que es el prota, sí, es el prota, decía, ojalá más gente entendiera cómo funciona esta industria. No debería ser solo algo que los expertos tecnológicos supieran, sino algo que debería saber todo el mundo. El protagonista es uno que trabajó en diseño en Google y se empezó a preguntar sobre las éticas, la ética, Ujú, la moral de lo que estaban diseñando. Y decía que nadie, absolutamente nadie, se preguntaba cómo hacer eso menos adictivo, ujú. sino que ponían el beneficio por encima de todo y la ética de vamos a estar haciendo zombies pegados a esta pantalla, nadie se lo estaba preguntando. Entonces, ¿qué cosas son las más importantes acerca de esta industria? Las que todos deberíamos saber. A ver, creo que aquí hay que tener en cuenta que se juega con una cantidad de datos muy grande y a día de hoy hay tecnología a nivel software, que sería el Big Data, Ujú, para gestionar toda esa cantidad de información y poder utilizarla a la empresa para su beneficio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que llegado el momento, si yo a lo mejor estoy hablando de lámparas por WhatsApp, en Facebook a lo mejor veo un anuncio de una lámpara, ¿no? O sea, cuidado con ese tipo de cosas porque realmente hay un software potente gestionando toda la información que hay sobre nosotros. Tenemos que ser conscientes de que hay esa gran cantidad de información. mm, Todos usamos Google, Microsoft, por ejemplo. Hay herramientas de Microsoft que a nivel empresarial están totalmente extendidas. No mm, digo no utilizarlas, pero digo que hay que ser conscientes de que ahí hay mucha información gestionada por grandes empresas, que al final es un monopolio y que esa información puede valer para muchas cosas. mm.
que con esa Sí, información y con lo que nosotros recibimos a través de redes sociales hay que tener cuidado y hay que discriminar. Simplemente creo que hay que ser conscientes de que se nos puede dirigir de una forma muy sutil, que al final es un poco lo que critica ese documental, ¿no? mm, A través de anuncios, a través de ideas políticas, etcétera. Pero, por ejemplo, lo que decías tú, si yo quiero ser crítica, a nivel de política crítico, me compro 2 periódicos distintos o escucho 2 emisoras de radio distintas. mm, En el propio documental una chica decía que en Twitter seguía a gente que tenía opiniones muy distintas a las de ella, pero que quería también estar influenciadas por esa opinión claro. distinta, ¿no? Pero Sí, yo sí, sí. creo que al final las redes sociales utilizan eso, que nos retroalimentamos mucho porque ya en la vida nosotros tendemos a retroalimentarnos y creemos lo que queremos creer. Mm, Entonces, eh, el espíritu crítico al final es lo necesario y pensar que todo ese volumen de datos realmente hay software por detrás que es capaz de gestionar esa información para conseguir objetivos concretos, sea el que sea. claro. Sí, Y un de eso poco, es de lo que hay que ser conscientes. mm, un poco la lógica de su modelo de negocio, un poco, creo que podría ser, pues, las empresas quieren vendernos un producto o que vayamos a tal sitio y compremos X cosas. Entonces, Sí, como tienen estas herramientas tan potentes, necesitan predecir qué nos gusta, ¿no? Para vendérnoslo, para adaptarnos los anuncios, incluso la música que oímos en lo... O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que con sí, estas herramientas tan potentes y el móvil, que no nos despegamos de él, lo vemos todos los días. Pero esto es algo que sí, llevan estudiando años y años y es relativo a la psicología humana. De vamos a poner esta música en tales momentos. Si te fijas, cuando vas de rebajas, la música es siempre la misma. O sea, vas a las tiendas de ropa, siempre la misma, el mismo estilo de música. Entonces, totalmente. claro, tienen esta herramienta que usan para manipularlos un poco, para vender su producto. Entonces, van a la plataforma, digamos, ponle Facebook, van a la red social y entonces esta red social le ofrece nuestros datos. O, digamos, le hace un servicio con nuestros datos, decir, pues tienes que hacer esto. Y entonces al final nos pueden vender cosas, nos pueden influir en nuestros actos. Eh, porque claro, siempre a lo mejor tenemos el chip de, no, es que nos meten publicidad, o con las cookies esas que nadie sabe qué son, pero nos meten publicidad. Pero hay casos Sí, súper graves de influenciar a una sociedad entera. El caso, por ejemplo, este es de otro documental, el caso de Cambridge Analytica, la empresa sí, de Big Data que hizo prácticamente que Trump ganara las elecciones. Hace 2 años, no estoy hablando de hace 15 ni nada súper inventado, hace 2 años, o bueno, los que fueran, 3 o 4, hizo vale, que sí, Trump sabe cuál. y 10 o 12 países más ganaran las elecciones por contratarlos y gracias a Facebook. O sea, es algo tremendo cuando te paras a pensarlo, ¿no? Ujú. Y claro, yo me pongo en la piel, porque yo no soy ningún experto, ni mucho menos, pero algo puedo saber que hay detrás, puedo intuirlo, algo estoy estudiando también sobre eso, pero me pongo en la piel de la gente, por ejemplo, más mayor o que las tecnologías no les son familiares. No sé, ¿cómo podemos los usuarios, todo tipo de usuarios, protegernos frente a este modelo de negocio que tiene? Yo creo que ahí has dado con el kit. Depende del target de usuario, totalmente, de hacia dónde va enfocado. Porque no es lo mismo un tipo de persona de una edad avanzada que todo el cambio tecnológico a lo mejor ya le ha cogido a una edad más mayor, que lo utiliza pero no conoce bien por qué o cómo, ¿no? Claro. También otro target, pues gente más joven que está empezando a meterse en redes sociales, que busca ese like, esa aceptación social, Mm, porque la psicología en todas esas fases de nuestra vida también va cambiando. Entonces yo creo que la única herramienta aquí es divulgación y concienciación, que se conozcan todas estas cosas, mm, que se hable de todo esto, pero que se hable de los pros y de los contras, no solo de la parte negativa poniéndole una carga ahí. claro. No, mira, esto es positivo, esta es la parte negativa que esto, vamos a poner conciencia en cómo lo vamos a utilizar. No demonizando, tampoco son el ideal, pero creo que hay que poner cada cosa en su lugar y al Mm, final es una cuestión de tiempo, yo creo. Esto nos ha pillado así como una oleada.
Porque la tecnología va rapidísimo y la velocidad con la que avanza la tecnología es como que nos abruma, ¿no? Es como que psicológicamente no somos capaces ni de integrar todo lo que sucede. Todos tenemos un móvil y para nosotros es lo más normal, Mm. pero que habría que poner un poco más de conciencia en alguna forma de trabajar con el móvil, con las aplicaciones, con los permisos, el antivirus en el móvil, cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Básicas que no se conocen. Claro, que, por ejemplo, imagínate que esto lo está escuchando mi abuelo. ¿Cómo, Sí. cómo le explicarías a mi abuelo que tiene un Alcatel o un Nokia qué es la política de privacidad? ¿O qué son las cookies, por ejemplo? A ver, claro, a lo mejor con ese móvil no necesitas saberlo, no lo Ya, sé. ya, ya. Pero bueno, a ver, yo creo que hay que explicar que hay formas de traquear nuestro comportamiento y que uniendo distinta información de distintas plataformas, pues al final se puede hacer un perfil más Ujú, anónimo o menos anónimo de nuestro comportamiento. mm, Y que con eso pues nos pueden pues, lanzar determinado tipo de noticias o determinado tipo de publicidad o ponernos en contacto con gente con una ideología similar a la nuestra para que nos refuerce. claro. Depende, ¿no? O sea, depende lo que quieras perseguir, ¿no? Mm, En ese momento. Y ahí, bueno, creo que es el momento de intentar ser más neutros nosotros en nuestras opiniones, pero como no lo somos ni viendo la tele ni escuchando la radio cuando habla alguien que nos gusta o no nos gusta, creo que también es complejo que lo hagamos en redes sociales. Creo que va claro. con nuestra naturaleza. Lo que Mm, pasa es que el potencial de la red social es mucho más fuerte. ya, Entonces, por eso hay que ser más cautos. Yo es un poco lo que diría. claro, claro. Yo creo que lo entendería perfectamente. Em, y aparte del usuario, em, por ejemplo, yo quiero estudiar un máster en Big Data o en ciencia de datos, algo que tenga que ver sobre eso, porque me gusta no solo la parte técnica, sino la parte ética, digamos, del negocio. ¿Qué vas a hacer con todos estos datos? ¿Cómo hacer que el usuario tenga más información, más privacidad sobre sus propios datos y tal? Entonces, tú que eres experto en ciberseguridad, yo que soy estudiante y quiero dedicarme al Big Data, ¿qué podemos hacer los profesionales o los futuros profesionales eh, para que los usuarios estén o estemos más protegidos frente a esto? A ver, mm, creo que es muy complicado porque al final, salvo que tú montes tu empresa, vas a trabajar para una empresa más grande. Ya, Si la política de esa, no creo que, a lo mejor sí, depende del impacto que tú puedas tener en esa empresa, ¿no? Pero cambiar una política a un nivel superior al tuyo es más complicado, salvo que claro, tú tengas el control de tu empresa y tú decidas montar una startup que se dedique a... Hay alguna startup que se dedica a temas éticos en tecnología, pero claro, la tiene que llamar el directivo de la empresa que decida ser más ético. Claro, y en tu caso al final, yo creo que aquí es como David contra Goliat, ¿no? ya, sí, sí. Pero David hizo mucho, entonces creo que se puede hacer mucho. Pero también creo que hay dos factores. Uno es el económico, que es Ujú, fundamental, pero la legislación puede hacer mucho. Y si va cambiando la legislación para limitar estas cosas, entonces ahí es donde la ética se va a poder aplicar mucho mejor. Y luego que los ciudadanos vayamos siendo conscientes y tomando decisiones conscientes. ¿Sabes? mm, Que ya no nos afecte tanto determinadas direcciones que nos marcan las noticias o una red claro. social, etcétera. Como usuarios también tenemos ese poder. Mm, Si los usuarios vamos cambiando, si más gente como tú va por esa vía, entonces las empresas entenderán que hay que aplicar una ética. Creo que va a ser más fácil para las empresas pequeñas claro, sí, sí. que para los grandes monstruos, que les va a costar un poco más porque basan Ya, mucha parte de sus beneficios en todo eso. claro. Ujú. Y bueno, hablabas ahora de un poco, son titanes, digamos, Mm. titanes tecnológicos, titanes a nivel económico simplemente. Entonces es muy difícil ir contra gente como, bueno, gente como empresas como Google, Facebook, cuando son los más ricos del mundo y tal. Sí, totalmente. Pero creo que lo que hacen es, pues, eh, suponer que el valor económico que ellos pueden ganar es mejor que el valor personal que le puedan proporcionar
a las personas, en el sentido de, si yo puedo ganar tantos millones de euros beneficiándome de los datos, es porque no estoy realmente siendo del todo justo o beneficiando lo que podría esta persona. Y me estoy centrando más en el dinero que en las personas, digamos, ¿no? En un sentido. Sí, lo que pasa es que para mantener una empresa de ese tipo es lo que necesitas, si no el modelo Claro. de empresa cambiaría. Ya no hablaríamos de ese tipo de empresa tan grande, ¿no? Y Mm. tan fuerte económicamente. O sea, igual es muy idealista a día de hoy, pero creo que se pueden tener otros modelos de negocio para trabajar con datos sin tener que entrar a la privacidad de la gente, o los datos personales, o entrar a los chats incluso. No sé, creo que se puede trabajar a otros niveles con grandes cantidades de datos igualmente. Sí, totalmente. Es más, tú incluso recibes la pregunta en algunas redes sociales o plataformas de ¿quieres recibir anuncios adaptados? Claro, Tú puedes elegir sí o no. Creo que eso nunca se va a terminar. Creo que siempre se van a estudiar la información, siempre se va a dirigir publicidad, es marketing. Eso va a claro. seguir ahí. A lo mejor empresas como Cambridge Analytica ya no Mm, van a tener cabida, eso está claro, ¿no? claro, Pero otro tipo de marketing sí va a seguir existiendo. El marketing ha existido desde siempre ujú, y es inherente. Entonces creo que no va a desaparecer ese puesto de trabajo, simplemente esos datos se van a utilizar para cosas concretas de determinado tipo y la publicidad lo va a seguir utilizando. Eso es imposible que claro. cambie. Se supone que los anuncios de la tele no pueden ser engañosos y a veces ves un anuncio, pruebas Ya, el producto y dices, esto no funciona, ¿no? sí, Bueno, sí, quiero decir, lo que está pasando con las redes sociales tampoco es nada que no haya pasado, lo que hablamos al principio, con otras cosas, que no nos hayan engañado por otros medios, ¿no? mm, Las fake news siempre han existido, lo que pasa que el potencial que tiene una red social para distribuir una fake news claro. es brutal, no es como antes en otros medios de comunicación, los clásicos. Entonces, Mm. simplemente es lo mismo, pero extrapolado a un entorno más potente. Pues vamos con la última pregunta. Esta va a ser un poco más, digamos, personal que profesional. Em, Supongo que habrás oído que el tema de las redes sociales y desde que se usan de forma extendida, pues ha hecho que se incremente un montón los niveles de ansiedad, de depresión y de más trastornos de muy baja autoestima, sobre todo en chicas. En chicas jóvenes Ya. creo que es el grupo de la población que más ha afectado. Ya. Y claro, todo apunta a que es porque necesitamos. De repente parece que lo necesitamos, ¿no? Que hoy en día sin un like o sin no sé cuántos comentarios o sin no sé cuántos seguidores no somos nadie. Necesitamos esa Ujú. presencia en las redes para ser alguien. Y claro, si no tienes eso en este mundillo, digamos que no vales nada o no tienes el valor suficiente, por lo menos, ¿no? Como persona incluso. Ujú. Y claro, luego te viene un comentario negativo y ya te hunde. Sí, sí, totalmente. Entonces, como te digo, es una pregunta más a la pilar personal que a la profesional. Eh, pero ¿dónde crees que, que está o que deberíamos encontrar nuestro valor como persona? A ver, creo que es un poco lo que hablábamos antes. Mm, Se sigue viendo los problemas psicológicos que tenemos como sociedad, solo que más exagerados. mm, Algo que trajo YouTube o Instagram es que chicas más normales físicamente podían tener un montón de likes y un montón de seguidores sin necesidad de tener la estatura y la delgadez de una modelo, claro. ¿no? Y de subirse a una pasarela. Y eso les dio proyección. No necesitaban presentar un programa de televisión o ser Mm, actrices. Tuvieron una proyección que les daba su trabajo de youtuber o de publicar cosas en Instagram, que para mí es un trabajo, porque el esfuerzo que requiere eso también es mm, brutal, ¿no? Entonces fue una plataforma muy buena para eso. ¿Qué pasa? Si nosotros, claro, buscamos el que nos acepten, el tener un lugar, ¿no? A nivel laboral, a nivel personal, etcétera. Si lo que pasa en las redes permitimos que nos afecte, y al final es como en la vida también, mm, es que es más de lo mismo, ¿no? Es claro. como si algo se pone de moda, mira, los vigilantes de la playa, que hubo un boom por ponerse silicona en el pecho. Hablo Ujú, porque hablábamos
que tal vez sea un grupo de mujeres jóvenes las que más les pueda afectar este tema de los Mm. likes, ¿no? Vale, no había redes sociales en aquella época. Era el boom de la estética que nos bombardeaba en la televisión. Claro, y en el Ahora cine y en es, Hollywood y tal. claro, ahora es en redes sociales que si no me dan el like o tengo haters, ¿no? Pues los haters van a estar ahí, van a seguir estando y es inevitable. Mm, Es inevitable, nadie va a pensar como tú y luego hay gente que se aburre también. Entonces, claro. creo que es algo que tenemos que trabajar nosotros antes de es como, vale, hay que concienciarse de este tipo de cosas, igual Mm, que lo haríamos en la vida diaria. Si me rechazan en clase o en la universidad, tengo problemas porque no tengo amigos. claro. Es decir, es lo de siempre, todo es extrapolable, es la vida real llevada a una red social. Y creo que era en este reportaje de Netflix del que estábamos hablando, bueno, no sé si era ese o era otro, que hablaban de una nueva enfermedad en la que los chicos jóvenes se querían Mm, parecer, ¿no? con el Físicamente, filtro de querían hacerse, Snapchat. sí, la cirugía estética para ser más Ujú, parecidos a ellos cuando tienen filtros de Snapchat. sí, Claro, eso que te llega a afectar de esa manera no es culpa de la red social. Creo que mm, nosotros tenemos que hacer un trabajo también de darnos cuenta de qué está pasando aquí, ¿no? claro. Creo que nuestra psicología es fundamental en lo que estamos haciendo en la vida diaria, más en este tipo de cosas. Mm, sí, A lo coincido. mejor, sí, creo que necesitamos también aquí en la charla un psicólogo, ¿sabes? Que nos podía dar Sí, sí, también sí. un poco de información en este sentido, pero creo que al final es nuestra mente y nuestro emocional, como siempre, el que crea los filtros, es el que nos dirige a un sitio a otro y luego, claro, eso le facilita a las empresas muchas veces el orientarnos de determinada manera. Claro. Pues nada, llegamos al final del episodio. Muchas gracias, Pilar, por Gracias estar a aquí. ti, Y encantada. aunque parezca paradójico, nos podéis encontrar en redes sociales, nos podéis encontrar en Instagram, en Twitter y demás. Y sobre todo, nos podéis escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en iVoox. Y compartir si os ha gustado. Gracias otra vez, Pilar, y nos vemos en el próximo episodio.